el gobierno ecuatoriano. ¿Quién hace el gobierno ecuatoriano? El presidente de la República. Así que por ambos lados, en el supuesto que no se creara un organismo, como es esta Secretaría de la Educación, que esté sobre estos dos otros organismos, el planificador y el que apruebe las universidades y esté supervisando la calidad de la universidad, cualquier cosa terminará en el plan nacional del país, que va a ser diseñado por CEMPLEADES dirigido por el presidente. Así que no hay escapatoria, salvo que el presidente de la República y Alianza País entiendan, como yo he tratado de discutir este tema con asambleístas de Alianza País a nivel de entrevistas. ¿Por qué? Porque la autonomía universitaria no se la puede perder. La autonomía universitaria implica varios aspectos y sobre todo el tema académico, el pensamiento. La universidad es realmente esta parte crítica, la conciencia crítica de la sociedad. No se la podemos entregar al vaivén político. Mire usted, estoy de acuerdo con los catedráticos, con los universitarios, con los rectores. No podemos los ecuatorianos entregarle al gobierno ecuatoriano de turno, hoy día al presidente Rafael Correa, aunque ellos, obvio, aspiran a gobernar, una vez lo dijeron, 300 años. No necesariamente va a ser así, porque en la práctica ya ni siquiera en la asamblea tienen una mayoría total, salvo con este tipo de negociaciones que se hacen para obtener los 63 votos. Pero allí hay algo fundamental. Esto no obedece a lo que en el fondo la filosofía, la psicología inclusive, de lo que es el conocimiento, de llegar a una universidad en donde libremente el alumno escoja el conocimiento de la variedad de esta universidad que le debe presentar todas las alternativas de conocimiento, sin banderismo político. Y esto lo dice Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo. Acuérdense que Uruguay está siempre considerada como la Suiza de América, a pesar de haber tenido los problemas igual que todos los latinoamericanos en los últimos 20 años. Pero siempre se consideró a Uruguay un país diferente, de un nivel cultural superior al resto, al promedio de los países latinoamericanos. Dice Julio María Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, la universidad no puede tenerle miedo a los políticos. Y en esto quiero hacer bastante, o concentrarme bastante para que usted, amigo, amiga que me escuche, tenga en claro, si usted un día tiene claro, se entera que es el gobierno el que maneja las universidades, significará que las universidades le tendrán que obedecer al político de turno que llegó a ser presidente. Esa es la verdad y el fondo de todo este tema. ¿Por qué allá en Córdoba en 1918 hubo una revolución estudiantil que en 1921 se ratificó en México con una declaración de los universitarios? 10 puntos principales. Y el primer punto es la autonomía universitaria, inclusive no solo en lo académico, sino en lo administrativo, en la parte financiera. El Estado tenía o tiene que entregarle el dinero para que la universidad gestione el conocimiento, la investigación, los valores que debe de tener la sociedad. Sin embargo, diciendo esto, hay que reconocer, hay mucho por corregir en la universidad, lo sabemos, especialmente la universidad estatal, la universidad fiscal, y es allí en donde la ley esta de educación superior debe concentrarse. ¿Qué hacer para evitar esos graves problemas que ha vivido la universidad ecuatoriana? Inclusive entregada a un banderismo político. Lo sabemos. Cuando la izquierda, la comunista, la menos comunista, se peleaba la cátedra, se peleaba el conocimiento que debía enseñarse en la universidad, aunque siempre se respetó. A propósito, se respetó a los catedráticos y a los alumnos. A nadie se obligaba necesariamente a que sean comunistas, a que sean socialistas, ni cabezones, ni chinos. Pero había pues una mentalidad global en la universidad, inclusive el mismo nombre que le pusieron aquí a lo que son pues las construcciones de las facultades, se le puso el nombre del expresidente chileno Salvador Allende, 1973. Entonces, había una orientación socialista, aunque no era exclusiva,
aunque no era discriminatoria, sin embargo había una orientación. Eso es lo que hay que cambiar. Pero tampoco es oportuno, por sacar a una ideología, irnos a otra ideología fijada por el partido político de turno que haga gobierno. Esta es la parte que quedará allí para la reflexión y esperemos que el día de hoy se apruebe o no se apruebe esta ley, los ecuatorianos sepamos qué realmente estamos disputando en esta ley de educación superior. Yo voy a leerle a usted, amigo, amiga que me escucha, los 10 puntos que en México se decidió en 1921, precisamente luego del año 1918, allá en Córdoba, cuando toda la Universidad Latinoamericana se dio cuenta que había que despojarse. En ese entonces todavía había universidades, y todavía hay hoy día universidades con orientación, por ejemplo, religiosa. Acá en Ecuador existe la Universidad Católica, a pesar de que la universidad un poco como que se ha distanciado de fijar los pensum y otras rectorías referentes a la educación superior. Sin embargo, esto en Estados Unidos y en todo el mundo, hay universidades católicas, universidades que van de todas las iglesias protestantes, entonces hay una relación allí en las universidades privadas. Pero en la universidad estatal dijeron hay que liberarse, decían ellos, de esta tutela religiosa. Por eso se creó la universidad independiente, no solo de la parte religiosa, sino también de la política de turno. Le voy a leer. Son 10 puntos de suma importancia que los ecuatorianos deberíamos tener siempre presente. Primero, la autonomía universitaria. Segundo, y ojo, hablo de las universidades fiscales, las estatales, el cogobierno, es decir que no solo la universidad sea en base a una rectoría de los catedráticos, sino también de los alumnos e inclusive de los empleados, que hagan el cogobierno de la universidad. Tercero, la extensión universitaria, para que los alumnos que viven en ciudades, en cantones, alrededor de las provincias, sobre todo en la zona rural, que no se vean obligados a llegar hasta la capital de la provincia. O, en el caso ecuatoriano, en algunas ocasiones, a Quito o Guayaquil. Ahora se ha ido extendiendo la universidad, y usted ve cómo hay extensiones, por ejemplo, en Milagro, extensiones allá en Santa Elena, que ahora se convirtió en provincia, pero comenzó como una extensión. Luego viene, cuarto punto, el acceso por concurso y periodicidad de las cátedras. Para que no estén siempre manejados por la política desde un rector, en las universidades públicas debe de accederse por concurso y de forma periódica, es decir, siempre para que demuestren que están actualizados los catedráticos. Quinto, la libertad de cátedra, cátedra paralela y cátedra libre. Este es el quinto punto que se decidió en México por parte de quienes hacían la universidad. Sexto, acceso masivo y gratuito. Aquí viene un tema. Ayer, por ejemplo, se eligió a la nueva directiva de la FEUE, de la Universidad de Guayaquil. Ganó la lista A, que a su vez manifiesta que está en contra del actual gobierno, en contra de la actual ley. La lista B fue acusada de estar aliada al gobierno, a pesar de que también, de alguna manera, dicen ellos que están en contra de esta ley de educación superior. El caso es que el alumnado votó por la lista A, con un claro mensaje de no solo estar en contra de la ley de educación superior, así dictada, sino además en contra del gobierno. Es decir, allí ya hay un pálpito de aquellas denuncias que se están haciendo cuando la universidad no necesariamente tendría un acceso gratuito y sin exámenes. Ojo, allí es en donde los estudiantes deben estar muy a la expectativa también y seguramente muy preocupados. Séptimo, vinculación de docencia e investigación. No se ha hecho investigación generalmente en la Universidad Estatal en Ecuador. ¿Por qué? De acuerdo a los catedráticos y rectores y decanos, porque no hay el suficiente presupuesto. 8. Inserción en la sociedad y rol de la universidad, tampoco. Como han estado en una orientación izquierdista, era imposible que se hubieran sumado al sector estratégico tan importante como es el sector productivo, para que inclusive los alumnos de las universidades al egresar tengan empleo. No, la universidad por una parte y el aparato productivo por otro lado, casi como enemigos. Pero no lo cumplieron, el punto 8. Inserción en la sociedad y rol de la universidad. 9, solidaridad latinoamericana e internacional. En este sentido, sí han habido posibilidades de intercambiar con otras universidades los pensum, intercambiar los alumnos, pero no ha habido realmente un compromiso que se lo conozca o que sea muy fundamental. Y finalmente, lo que sí han logrado, 10, la unidad obrero estudiantil.
En este sentido, los socialistas que en ese momento estaban reunidos en México consideraban que era importante que los estudiantes se unieran a la clase obrera o a la inversa. Vamos al corte comercial.